Copa Libertadores en el año 1963 en la cuarta edición del torneo continental y su rival era nada más y nada menos que en Santos de Brasil, por entonces campeón reinante de la Copa Libertadores. Se había consagrado en 1962 y contaba en sus filas nada más y nada menos que con Pelé y además con su compinche por aquel entonces Coutinho, quien lucía la número 9 en el Santos. Uno de quizás los mejores equipos de la historia. En el partido de ida jugado en Sao Paulo, el conjunto paulista se había impuesto por 3-2 y en la vuelta Boca estaba obligado a ganar para forzar un partido de desempate en cancha neutral. En el segundo tiempo llegaba la apertura del marcador. José Sanfilippo, el nene, marcaba el primer tanto del partido y ponía en ventaja al conjunto Xeneize. Tras el error en la defensa del conjunto paulista, el arquero salía y dejaba la pelota bollando en la puerta del área chica y aparecía el nene José Francisco Sanfilippo para marcar el 1-0. Ángulo invertido para ver la igualdad de Coutinho 4 minutos más tarde. 50 minutos de partido, una de las grandes estrellas de la historia del Santos y del fútbol brasileño marcaba con este derechazo el empate en el encuentro y Boca salía nuevamente en busca del tanto que le diera la posibilidad de disputar un partido final, pero dejaba espacios de contra y aparecía nada más y nada menos que Pelé. Edson Arantes do Nascimento trababa en la puerta del área, definía cruzado y marcaba lo que sería el último tanto del encuentro. Victoria para Santos por 2-1 en la Bombonera. Así Boca, en su primera experiencia en la final de la Copa Libertadores de América, perdía ante el Santos por 2-1. En el partido de vuelta, el conjunto paulista se consagraba bicampeón de América. 14 años pasaron hasta el 6 de septiembre del año 1977, cuando Boca, dirigido por Juan Carlos Lorenzo, enfrentaba a Cruzeiro por la final de la Copa Libertadores de ese año. En el partido de ida en la Bombonera sería triunfo 1-0 para Boca con este tanto del Totti Beglio, que le daba la victoria por 1-0 al conjunto Xeneize ante el equipo brasileño, que 5 días más tarde recibía a Boca en el Mineirao de Belo Horizonte. Nelinho, el crack brasileño, lateral derecho, sería la gran figura del partido y este derechazo impresionante de tiro libre sería el único tanto del partido que forzaba un desempate en cancha neutral. Se disputaba en Montevideo, el partido terminaba 0-0, iba a los penales. Mouso fallaba el primero, pero el árbitro decía que el arquero del Cruzeiro se había adelantado, por lo cual debía repetirse la ejecución. Mouso convertía el primer remate de la serie, que terminaría 5-4 a favor de Boca. Quien terminaría definiendo sería el brasileño Vanderlei, que en el penal definitorio, el quinto para el Cruzeiro, Boca no había fallado, ejecutaba cruzado y aparecía la figura del loco Hugo Orlando Gatti, tapaba y le daba a Boca su primer título de campeón de América en 1977. Boca se alzaba con la Copa Libertadores por primera vez en su segunda final. Un año más tarde, el campeón reinante por aquel entonces, Boca, viajaba a Cali para definir la Copa Libertadores ante el Deportivo de esa ciudad. En el partido de ida jugado en Colombia, sería 0-0 la igualdad entre el conjunto Xeneize y el colombiano. Esta jugada debía haber sido penal para el conjunto argentino, pero el árbitro increíblemente cobraba tiro libre para el Deportivo Cali, que intentaba darle sorpresa y desbancar al campeón reinante Boca Juniors. Sin embargo, el conjunto colombiano, pese a sus intentos, no podría quebrar la resistencia del conjunto argentino. Terminaría siendo igualdad 0-0 en el partido de ida. El complicadísimo Pascual Guerrero de Cali. Boca rescataba un gran empate de cara al partido de vuelta en la Bombonera. 5 días más tarde, el 28 de noviembre del año 78, Boca recibía al Deportivo Cali en su estadio, necesitando ganar por al menos un gol para consagrarse bicampeón de América, y sería un festival para todo el pueblo xeneize. 4-0 sería la victoria del equipo del Toto Lorenzo. A los 15 minutos de partido, tras el centro de la derecha, aparecía el mono Hugo Perotti para marcar el primer tanto de Boca. Ya en el complemento, 15 minutos del segundo tiempo, Ernesto el Ever Mastrangelo, con esta gran definición de zurda, marcaba el segundo tanto para Boca y sentenciaba la serie. Ya era una formalidad, Boca era bicampeón de América, solo restaban tiempo para que el conjunto xeneize volviese a levantar la Copa Libertadores. Igualmente llegarían 2 tantos más. Salinas a los 71 minutos ponía el 3-0 ante la salida del arquero del equipo colombiano y aseguraba definitivamente la victoria. El conjunto xeneize en una Bombonera totalmente repleta. El 4-0 sería obra nuevamente de Hugo Perotti. Tras un error en la salida del conjunto colombiano, aprovechaba y definía casi con el arco libre para poner cifras definitivas. Boca derrotaba 4-0 al Deportivo Cali y así se alzaba nuevamente con la Copa Libertadores de América. Un año después de haber conseguido su primer título continental, se consagraba bicampeón de América. Boca tendría la chance
de pelear por el tricampeonato en la Copa Libertadores. Al año siguiente, 1979, volvía a llegar a la final, donde el rival era Olimpia de Paraguay. En el partido de ida jugado en el Estadio Defensor del Chaco el 22 de julio del año 79, Boca terminaría cayendo por 2-0 ante el conjunto paraguayo. A los 2 minutos de partido, sí, muy temprano en el encuentro, Aquino adelantaba al conjunto que dirigía por entonces el uruguayo Luis Cubilla. El segundo tanto del partido llegaría a los 27 minutos tras este tiro libre de Piazza, que picaba de mala manera antes de llegar a la posición del arquero de Boca, Hugo Orlando Gatti, y descolocaba al loco. Podía hacer poco para evitar el segundo tanto del conjunto paraguayo, que en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores del año 79 se llevaba la victoria por 2-0 ante Boca. En la vuelta, el conjunto Xeneize estaba obligado a ganar, pero no podría doblegar al duro Olimpia de Paraguay de Luis Cubilla, que terminaba festejando en la mismísima cancha de Boca. El empate 0-0 lo consagraba por primera vez en su historia campeón de América a Olimpia de Paraguay. Pasarían nada más y nada menos que 21 años hasta que Boca volviese a la final del torneo continental más importante a nivel de clubes en América. La Copa Libertadores sería en el año 2000 ante Palmeiras de Brasil, el partido de ida en la Bombonera. La primera experiencia de Carlos Bianchi en la Copa Libertadores dirigiendo a Boca. El conjunto argentino se pondría en ventaja en la primera parte tras este centro a la izquierda. Aparecía por el segundo palo Sebastián Bataglia, quien bajaba la pelota, y el vasco Rodolfo Martínez Arrobarrena de cabeza marcaba la apertura del marcador para el conjunto que dirigía Carlos Bianchi. Boca se ponía en ventaja 1-0 ante Palmeiras, quien era campeón reinante en esa edición del año 2000, dirigido por Luis Felipe Scolari. El conjunto brasileño llegaría a la igualdad antes del final de los primeros 45 minutos. Pena, tras el tiro libre de Alex, ponía igualdad en el marcador y generaba dudas en toda la gente de Boca, que colmaba la Bombonera. Sin embargo, comenzado el complemento, llegaba nuevamente la ventaja para el conjunto local. El patrón Bermúdez metía la pelota al medio tras un córner, y el que la terminaba empujando era nuevamente el vasco Arrobarrena, quien conseguía un doblete nada más y nada menos que en la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, aparecería Euler con ese enganche y definición al segundo palo para marcar el 2-2 definitivo. En la previa del partido de vuelta en el Morumbi, Scolari declaraba que Palmeiras ya se sentía campeón, que Boca usaba como motivación de cara al encuentro definitorio ante el Palmeiras en Sao Paulo. Boca tendría la chance de ponerse en ventaja aquella noche en el Morumbi con este tanto de Martín Palermo, pero era anulado por un supuesto offside. El vasco Arrobarrena, quien terminaba tirando el centro. En el complemento, el equipo de Bianchi se salvaba de esta jugada increíble en la que Faustino Asprilla, el colombiano, terminaba fallando casi sobre la línea. El empate 0-0 condenaba el partido a los penales, y allí el colombiano Oscar Córdoba terminaría tapándole el remate a su compatriota Tino Asprilla. La Boca no fallaba ninguno de los ejecutantes. Palermo, Riquelme, Guillermo Arce, Esqueloto, Roque Jr. fallaba el segundo para el Palmeiras, y Boca tenía la chance de consagrarse campeón de América tras 22 años. Jorge Hernán Bermúdez no fallaba, y así Bianchi festejaba su primer título continental dirigiendo a Boca. La Copa Libertadores del año 2000, Boca levantaba el suelo brasileño nada más y nada menos que en el estadio Morumbi. Un año más tarde, el conjunto Xeneize volvía a llegar a la final de la Copa Libertadores. Esta vez su rival era el Cruz Azul de México. El primer partido se jugaba en tierra azteca, justamente en el estadio del mismo nombre, en el DF mexicano. Boca se haría grande ante el conjunto azul. Gran partido. Juan Román Riquelme, la figura descollante que tuvo Boca en aquella Copa, aunque también pasaba algunos sofocones el conjunto de Bianchi, pero Oscar Córdoba, siempre debajo de los tres palos, terminaba salvando al equipo del Virrey. Riquelme, como decíamos, la gran figura del partido, tenía chances de tiro libre, terminaba tapando el Conejo Pérez. Bianchi tranquilo, mucho más cuando ya en el complemento Hugo Benjamín Ibarra asistía al Chelo Marcelo Alejandro Delgado, que sacaba este derechazo desde la media luna, batía el Conejo Pérez y marcaba que a la postre sería el único tanto del partido. Boca conseguía la victoria por 1-0 como visitante, y de cara al partido de vuelta en la Bombonera llegaba muy confiado de poder conseguir su segundo título continental en 2 años y así consagrarse de campeón de América. Bombonera absolutamente repleta para el partido de vuelta ante Cruz Azul, donde Boca arrancaba teniendo chances. Su mejor hombre en esa Copa, Juan Román Riquelme, dejaba 3 hombres en el camino, pero luego mano a mano ante el Conejo Pérez decidía mal Román y se salvaba el conjunto mexicano, que en ese primer tiempo se pondría en ventaja tras el córner. José Saturnino Cardoso metía la pelota al medio y Paco Palencia marcaba el primer tanto del partido. Boca iría en busca del tanto que le diera el campeonato, pero terminaba chocando 2 veces contra el travesaño. Primero Riquelme, después Traverso. Nada podía quebrar la resistencia del conjunto mexicano. El partido debía definirse de los tiros del punto del penal. Riquelme no fallaba, sí lo hacía el chileno Galdames. Córdoba terminaba siendo nuevamente figura
Patrón Bermúdez tenía la chance de darle nuevamente la Copa Libertadores a Boca, pero su remate se estrellaba en el travesaño. Había algo de preocupación, pero el brasileño Piñeiro con este remate quedaba en el travesaño y se perdía. Terminaba consagrando a Boca bicampeón de América, segundo título en la Copa Libertadores para Carlos Bianchi, dirigiendo al conjunto Xeneize, que por segundo año consecutivo era el rey de América. 2 años más tarde Boca volvía a la final de la Copa Libertadores, nuevamente con Carlos Bianchi en el banco de los suplentes, esta vez en su séptima definición del torneo continental. El rival era el Santos, a quien había enfrentado, como ya vimos, en su primera incursión en la final de la Copa Libertadores. Esta vez la historia sería distinta. El partido de ida se jugaba en la Bombonera y Boca triunfaría por 2-0. El Chelo Delgado marcaba el primero y se abrazaba con Juan Román Riquelme, que veía el partido desde el túnel. Robinho, la gran figura que tenía el Santos por aquel entonces, fallaba en su única chance en el partido y el flaco Schiavi lo atendía ya en el complemento. Nuevamente el Chelo Delgado, esta vez con un tiro libre que nadie desviaba, marcaba el segundo tanto para el equipo de Bianchi, que así se imponía por 2 goles y llevaba una ventaja considerable de cara al partido de vuelta a disputarse en San Pablo, nuevamente en el Estadio Morumbi, lugar de hazañas para el conjunto Xeneize, en especial con Carlos Bianchi como técnico. Esta vez no sería la excepción. Boca hacía pata ancha en Sao Paulo, gran jugada colectiva, Bataglia, Tevez, Bataglia y nuevamente definición de Carlitos para marcar el 1-0 del conjunto Xeneize aquella noche en Brasil. Le daba total tranquilidad al equipo que dirigía Carlos Bianchi. Sin embargo, comenzado el complemento, llegaba la igualdad. Alex, el ahora defensor del Paris Saint-Germain, con ese remate batía al Pato Abondancieri. Sin embargo, poco le duraría la ilusión al conjunto paulista, porque el Chelo Marcelo Alejandro Delgado aprovechaba la pésima salida del arquero del Santos y marcaba el segundo tanto de Boca, que volvía a ponerse en ventaja. El delantero Xeneize compartió el tope de la tabla de goleadores con Ricardo Oliveira. Pudo haber sido goleador en solitario si hubiese ejecutado este penal. El flaco Schiavi fue quien se hizo cargo, marcó el 3-1 definitivo de Boca. Volvió a consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América. Quinto título en su historia en el certamen más importante a nivel de clubes de todo el continente. Un año más tarde Boca buscaba el bicampeonato y su rival de turno era el Once Caldas de Colombia. El partido de ida se jugaba nuevamente en la Bombonera, pero esta vez las cosas no acompañarían al conjunto que dirigía Carlos Bianchi, que en la semifinal había eliminado nada más y nada menos que a River en el Monumental. Esta vez Boca no podía quebrar la resistencia de su rival. 2 tiros del conjunto Xeneize daban en el travesaño, salvaban al conjunto colombiano. Boca seguía intentando, pero la suerte no estaba de su lado. Aquella noche ante el Once Caldas terminaría siendo un flojo empate 0-0 para el conjunto que dirigía Carlos Bianchi, que debía viajar ahora a Manizales con el objetivo de conseguir la victoria para poder alzarse nuevamente con la deseada Copa Libertadores. El partido de vuelta, jugado en Colombia, presentaba un marco verdaderamente impresionante, totalmente colmado el estadio por hinchas. Conjunto colombiano que se ponía en ventaja, además con este derechazo tremendo de John Biafra, dejaba sin chances al Pato Roberto Abondancieri. Parecía que las cosas estaban sentenciadas para el conjunto de Bianchi, pero en el complemento el centro de Franco Cángel encontraba la cabeza Nicolás Burdizo, que marcaba lo que sería empate definitivo 1-1. El partido debía definirse con los tiros del punto del penal. Once Caldas será el primero en ejecutar. Aparecía la figura del Pato Abondancieri para contener el remate del equipo colombiano. Sin embargo, Boca fallaría todos sus remates desde los 12 palos. El flaco Schiavi, Cassini, Burdizo y Franco Cángele en última ocasión lo pudieron con Henao, y Once Caldas terminó consagrándose por primera vez en su historia campeón de América. Boca en su octava final no podía volver a gritar campeón de América. Ese sería el último partido en que Carlos Bianchi dirigiría el conjunto Xeneize. Renunció tras la derrota ante el conjunto colombiano. La novena y última final hasta ahora de Boca en la Copa Libertadores fue ante Gremio de Porto Alegre en el año 2007. El chino Saja era el arquero titular del conjunto brasileño, y el flaco Schiavi veía el partido de ida en la Bombonera desde el banco de los suplentes. Miguel Ángel Russo en el banco de Boca y Juan Román Riquelme como la gran figura y goleador de aquel certamen del año 2007. En la primera parte Boca encontraría la ventaja, centro de Riquelme, Palermo la mete al medio. Aparece Rodrigo Palacio para marcar el 1-0. Deliraba también Maradona en su palco. Boca encontraba la ventaja ante el conjunto brasileño. Francis Ford Coppola también veía el partido de uno de los palcos. Ya en el complemento, Morel Rodríguez pisaba la pelota y aparecía Riquelme con un sablazo de pierna derecha, dejando sin chances al chino Sebastián Saja para poner el segundo tanto del equipo de Miguel Ángel Russo, que así conseguía una victoria que parecía ya definitiva aún antes de finalizar el partido de ida. Para colmo, llegaría el tercero para el conjunto local. Riquelme prueba de afuera, gran respuesta de Saja, pero tras el centro de Palermo, Pablo Ledesma le ganaba en la salida a Saja y marcaba así el tercer tanto de Boca, que viajaba a Porto Alegre con una ventaja de 3 goles. El 20 de junio del año 2007 fue la última aparición de Boca en finales de Copa Libertadores, la noche en que la Confederación Sudamericana obligó al conjunto Xeneize a vestirse con pantalones amarillos. La
ventaja de 3 goles le daba un colchón suficiente al equipo de Russo, que igualmente hizo pata ancha en Brasil y con 2 tantos Juan Román Riquelme consiguió la victoria que le dio su 6º título de Copa Libertadores. Intratable el número 10 Xeneize aquella noche ante el conjunto de Porto Alegre, primero con ese sablazo de derecha, dejando sin ningún tipo de chances al chino Sebastián Saja para poner ventaja en el marcador. Gremio jugado dejaba espacios para la contra y Boca los aprovechaba. Riquelme para Palacio, definición del número 14, rebote en el chino Saja. Parecía Juan Román Riquelme para empujar la pelota con el arco libre y marcar su 8º gol en el torneo. Boca se aseguraba otro título de campeón de América. Todavía tenía tiempo para el penal del flaco Schiavi sobre Martín Palermo, que el mismo Titán ejecutaba, pero fallaba. Igualmente, nada opacaba la alegría de Boca, que en su 9ª final conseguía su 6º título de campeón de América. Boca disputó 9 finales, de las cuales ganó 6, perdió 3 en 4 ocasiones. Definió por tiro del punto del penal. En esas definiciones ganó 3 y tan solo perdió una vez. Esta noche ante Corinthians enfrentará su 10ª final en el torneo más importante del continente.